regreso con Sábado al Día. Gracias por permanecer en sintonía. Recordarles que usted puede seguir nuestra transmisión de manera simultánea a través de la web en la www.teleuniversotv.com y también ampliar las informaciones acá tratadas en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde estamos como Teleuniverso, Teleuniverso al Día. De manera particular pueden escribirnos a nuestras redes Luis Manuel Flores en Facebook, @LuisManuFlores en Instagram y Twitter, dejarnos allí su DM, ya sea con alguna denuncia, alguna situación social que usted quiera proyectar a través de este medio. Vamos ahora a la Conexión X y lo prometido es deuda. Vamos a preparar esta clase de panel en la que hemos invitado a dos apreciados ciudadanos de esta ciudad y de manera particular también don Mario Fernández, abogado, pero también activista social, Nelson Reyes, politólogo y comunicador, porque entendemos que tanto la politología como el activismo social fueron fundamentales para ayudar a hacer ese cambio dentro del esquema político de los dominicanos. Bienvenidos a Sábado al Día. ¿Están bien? Un gran placer, un honor como siempre acompañarte y un saludo afectuoso a toda la audiencia. Mario, quería preguntarle de entrada, ¿cómo va el proceso de la Cámara de Cuentas? Porque nosotros apostamos de manera personal y responsable a que usted formara parte de la nueva Cámara de Cuentas. ¿Qué pasó con eso finalmente? Hay dos plazos, que todavía hay uno en curso. El primero fue para la inscripción de los postulantes. Vencido ese plazo, empezó a coger un nuevo plazo hasta el próximo 24 de noviembre, cuando ya se cerraría para depositar documentos en originales. Ayer vimos que excluyeron 30 personas que no cumplieron con los requisitos. Bueno, no vi ese detalle, pero sí, sé que hay, por la edad puede ser que no califiquen, puede ser por alguna otra razón, no ser profesionales de una de las ramas que son específicamente señaladas en la ley, y si descartaron 30, todavía quedan 400. Pero usted está en la tómbola, que es lo importante. Sí. Así es, esperamos que sí pueda ser escogido en ese nuevo pleno de la Cámara de Cuentas. Mire, yo quería iniciar preguntándole justamente a don Mario. El enero 2017, un movimiento muy notorio, histórico, empezó a hacer cambiar el rumbo de las cosas aquí en términos políticos. Marcha Verde, usted estuvo al frente. ¿Qué rol entiende usted que jugará ese activismo social a partir de esta configuración en donde el presidente Luis Abinader, un partido nuevo, PRM, entendiendo que 16 años del PLD fueron demasiado para la democracia? ¿Qué cambia a partir entonces de ahora en este sentido? Mira, lo primero es que eso no surgió en el año 2017, sino mucho antes. Fue un ejercicio en que nos vimos involucrados muchos ciudadanos. Empezó, diríamos, que por el 4% para la educación, la lucha por los haitises, cuando se pretendía instaurar una cementera, cuando salimos a protestar contra la reforma fiscal en el año 2012 por el déficit de los 185.000 millones de pesos, cuando nos levantamos un día 9 de diciembre para elevar nuestra voz contra la corrupción y la impunidad, y luego lo hicimos varias veces más, un D9, también cuando se organizó Impunidad Cero, cuando se levantaron las cadenas humanas, cuando luchamos por Santiago, por la basura, por una serie de cosas que fueron dándose a nivel nacional, como Loma Miranda, por ejemplo, en que salimos a defender que no se depredara ese reservorio de vida y de agua. Y cuando vienen las cadenas humanas por el escándalo del suicidio de un arquitecto de la OISOE, en un baño de la OISOE, y en diciembre del año 2016 el país conoció los sobornos que se pagaron a la empresa Odebrecht y que salen de un expediente que se manejaba en los Estados Unidos. Eso
todas esas pequeñas luchas fueron sumando indignación y fueron construyendo ciudadanía. Cuando llega el día 17 de enero, perdón, 22 de enero del año 2017, todo el que estaba ahí se sorprendió. Cuando fuimos y llegamos a Santo Domingo, a la convocatoria de la Marcha Verde, la primera, todo el mundo que estaba ahí estaba vestido de verde, con una sombrilla verde, con una bandera verde. Ahí la mayoría de las personas que fueron con sus propios recursos, con la voluntad y con el sentimiento. Marcha Verde, en síntesis, es un sentimiento que existe en el corazón del pueblo dominicano. ¿Permanecerá aún estando aquella que fue oposición que ahora es gobierno? Y yo creo que cada vez más ese sentimiento se está manifestando en la ciudadanía. Hoy hay menos tolerancia contra cualquier cosa. Cualquier cosa que sale del gobierno que es objeto de un cuestionamiento. Ya no simplemente se deja pasar las cosas, las sobrevaluaciones o las cosas que antes se veían como el que ve llover. Nelson, justamente por las razones que explica Mario, 16 años de ejercicio del poder del PLD degradaron bastante esa insignia de la estrella amarilla. ¿Cuál es la modalidad que entiende Nelson Reyes, el politólogo, va a asumir el PLD desde una oposición a partir de ahora? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la oportunidad y de este concepto bastante innovador, el programa Sábado al Día. Y tú, una figura joven sobre todo. Después, respondiendo a la pregunta, yéndonos un poco al origen mismo de la política y del Estado, yo creo que el Estado en la actualidad demanda de reforma, más que reforma, una revolución profunda, porque históricamente lo que se han hecho es reforma. Y creo que como planteó Marx ya hace casi 200 años, las ciudades, los estados necesitan revoluciones permanentes, porque dentro de esas revoluciones se impide la continuidad del mal, que es lo que sucede cuando un gobierno se tiende por mucho tiempo en el estado. En este caso hay que decir que después de 16 años consecutivos y 20 años con lo de 4 del 96 al 2000, eso sucedió con el Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí vimos denuncias de todo tipo, ya Mario ha hecho un resumen de lo que eso provocó en la sociedad. Y eso es la normalidad en todas las sociedades del mundo. Y eso ha atenuado ahora porque estamos en un momento de transición histórica, una transición de lo análogo a lo digital. Y la población en sentido general tiene herramientas que en ningún momento de la historia la tenía. Y eso hace que los procesos sean mucho más democráticos, mucho más participativos. Entonces, respondiendo a esa pregunta que tú me haces sobre cuál es la posición del pasado gobierno frente al gobierno actual, yo creo que el gobierno actual sigue con la misma línea del gobierno pasado. Las reformas que se están haciendo son muy mínimas y creo que está gobernando con el sector privado, ahora con políticas públicas que se han establecido para eso y que fueron propias del gobierno pasado. Y creo que los cambios no van a ser más allá. Ahora bien, ¿qué entiendes tú que es un cambio sustancial que debería hacer, que no se ha hecho? Bueno, yo creo que hay que transformar la política pública. Y esa política pública deben involucrarlo todos los sectores de la sociedad. Y principalmente los sectores que han estado excluidos históricamente. Los sectores de abajo de la población. Y esas reformas deben estar en el área de educación, en el área de salud. Aquí se habla de un parto eléctrico, pero lo que estamos viendo que no hay interés en ese parto eléctrico o en ese parto por la salud. Y lo que se intenta es como cambiarle la cara. Pero, por ejemplo, lo que sucede con el sector salud, eso es aberrante en República Dominicana. De hecho, el presidente ya anunciaba que va a construir un hospital regional en San Francisco. Y creo que eso es parte. Además de modificar las leyes que tenemos, las de política pública, por ejemplo, la ley de seguridad social, las leyes de la AFP, de las pensiones,
el gobierno tiene que también transformar la infraestructura de salud en el país. ¿Y cómo? Bueno, con hospitales regionales como ese que está anunciando, que podría satisfacer la necesidad de salud de Samaná, San Francisco, Hermanas Mirabal, pero otros Sí, vamos en Mao, esa zona que ese nordeste sería para está muy débil para la en línea eso. noroeste, hacer otros hospitales que se den en el sur. Pero eso debe darse también en todos los sectores, llámese educación. ¿Estás de La acuerdo? educación es cada vez más privada en República Dominicana y eso es lamentable. Con esta crisis se ha demostrado una necesidad de rescatar los sectores públicos, la educación, la salud, la seguridad, que es el problema número uno del país. Nosotros vemos a diario cómo mueren nuestras mujeres, cómo no mueren nuestros hombres trabajadores, y eso es producto de que el Estado ha dejado de jugar su papel. Eso no es propio de este gobierno, porque esos son problemas que vienen arrastrándose por décadas y décadas. Pero sí tenemos que enfrentarlo con responsabilidad, y para eso debe haber un pacto social, gobierno, población y el empresariado, que son los que más pierden. Hablando de reformas, ayer vimos, o antes de ayer, que diputados sometieron un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social 8601. ¿Cuál es tu posición sobre la entrega de este 30% de las AFP? Mira, el proyecto de reforma, lo primero que eso está desenfocado, pues si nosotros queremos hacer transformaciones, queremos revolucionar al estilo del siglo XXI, tenemos que involucrar a la ciudadanía. Entonces el Congreso no puede continuar ellos mismos reformando las leyes desde las oficinas. ¿Tú entiendes que debe haber más consenso con las bases de la sociedad? Con la base, con la población, con los sectores que producen la riqueza. Y en base a eso sí concertar una ley que responda a los intereses de la población. El asunto de las pensiones ya yo lo he establecido en otras ocasiones. Yo no estoy de acuerdo que pura y simplemente se le entreguen los recursos a los empleados. Yo creo que debe haber una reforma. Y si hay que entregarles recursos a esos empleados, puede ser un bono que se le entregue el gobierno, que no sean esos recursos que deben garantizarle una pensión cuando ya la persona no pueda ser productiva, cuando ya esté enferma. Pero esa pensión tampoco puede ser de miseria, como lo que se contempla en el actual régimen de seguridad social. Porque ¿qué es lo que va a suceder en República Dominicana? Lo que está sucediendo en la actualidad en Chile, que tiene un sistema similar al nuestro, y las poblaciones se han ido a las calles porque no hay garantía. Llega el momento de usted pensionarse y eso no le garantiza a usted ni siquiera la salud, no le garantiza ni siquiera comer. Bueno, pero Chile entonces bajo ese contexto no se puede. Chile tiene ahora una luz al final del túnel con la reforma a una constitución de la época de Pinochet. Mario, hablando de reforma, para seguir en esa línea, ¿qué le parece a usted como abogado el tema de la exclusión ahora o la eliminación del matrimonio infantil, que ha sido un clamor reciente? Bueno, ha sido siempre, pero aquí tomamos en términos mediáticos los temas de manera esporádica, pero se ha respondido eliminando este tema del matrimonio infantil. Incluso se excluyó toda condicionante, como propusieron algunos diputados, que a partir de los 16, con consenso de los padres, etcétera. Pero bueno, se eliminó. ¿Cómo ve usted esta decisión? Mira, nosotros tenemos 20 años con los códigos napoleónicos en proceso de actualizarse. Es decir, los códigos que en Francia fueron aprobados a principios del siglo XIX, son los que tenemos vigentes en la República Dominicana hasta hoy. Y eso permite una serie de aberraciones que van desde los delitos no contemplados, porque en esa época no existían, como lo de alta tecnología o sicariato o el cúmulo de pena, que es una forma de desincentivar el delito. Y creo que el Congreso se ha estado distrayendo con una serie de argumentos tan pueriles, como es el caso de la designación del Día Nacional de la Piña, que se ha propuesto para el próximo 23 Estoy de acuerdo noviembre. con usted. Algo trivial. Tú te preguntas, pero por Dios, teniendo tantas cosas que son prioritarias en nuestro país, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra proponer para que se diga que se propuso algo en el Congreso, que proponga el día que conmemoremos el Día de la Piña? Cuando aquí el sicariato no está penalizado por la ley. Lo del matrimonio infantil
nosotros tenemos un retraso que da vergüenza, porque eso fue eliminado en la mayoría de los países del mundo hace mucho Y tiempo. aquí estamos en discusión de eso. Y aquí cada vez que se habla de la aprobación del Código Penal, inmediatamente surgen algunos temas que son siempre los que incidentan el proceso de su aprobación y nos desviamos de lo que es esencial y de lo que es inaplazable para entretenernos con minucias, con argumentos tan banales que no merecen que el país se ocupe de eso. El formato constitucional que tenemos en el día de hoy en la República Dominicana, siempre le hago esta pregunta a mis invitados más recientes, contempla 2 periodos y nunca más. ¿Cómo se muestran ustedes de acuerdo a este formato? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Entienden que debe un periodo interrumpido y volver? ¿Entienden que este es el correcto o no? Nunca más no existe. Siempre que un pacto... Eso se eliminó en la Constitución del año 2010 y por esa razón hay alguien que quiere volver. Sí, pero ¿le parece bien que sea dos periodos y nunca más? Eso es lo correcto y eso no solamente es lo correcto, sino que eso fue el resultado de la consulta que se hizo en el año 2009, previo al conocimiento de la Constitución del año 2010, para saber cuál era el deseo de los dominicanos con relación a diferentes temas. Y de la Constitución existen algunas propuestas, como el referéndum, como el plebiscito y como una cantidad de leyes complementarias como la de participación de la ciudadanía, etcétera, que quedaron ahí como una ilusión dentro de la Constitución, porque simplemente se mencionan como que el Congreso iba a legislar sobre eso, pero nunca lo hizo, porque nunca tuvo interés en lo que sí la ciudadanía quiere, que es participar, tomar las riendas de su destino, que es lo que debe ser, como dice Nelson, ¿te parece bien este formato? Yo creo que la Constitución del año 2010 es la Constitución más importante que ha tenido la República Dominicana en los últimos años. Y un país que ha tenido 39 reformas constitucionales, la última en 2015. Creo que esa Constitución establece figuras jurídicas y políticas que son trascendentales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, y eso es bastante importante. En cuanto al periodo presidencial de 2 años consecutivos y nunca más, creo que en el contexto que está viviendo la República Dominicana, eso es lo más importante. Eso se aboca a la realidad de nuestro país, que han sido crisis tras crisis, donde los presidentes que entran nunca aceptan a los que se van, o los que se van nunca aceptan a los que entran. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso podría traer un poco más de estabilidad política a nuestro país. Pero eso no significa que se pueda seguir reformando, porque el avance de la tecnología permitiría a que se utilicen otras reformas. Y si un gobierno no sirve, bueno, no tiene que durar ni siquiera los 4 años. Vamos a un referéndum y a sacarlo inmediatamente. Y esa puede ser una realidad de un momento. Y si un presidente tiene que durar 8, 12 o 20 años, también podría durarlo. Siempre que el pueblo esté de acuerdo. Esa podría ser una realidad del futuro. Lo que pasa es que aquí el tema del pueblo se manipula también dependiendo del partido que tenga encima. Sí, por eso te voy a explicar. Ahora, el problema que nosotros tenemos y que tiene el sistema democrático en toda parte del mundo y que se puede ver ahora con la realidad misma de los Estados Unidos, es la legitimación del poder del gobierno, del poder electoral. Y ese voto electoral, el sistema electoral que tenemos es un sistema que es poco creíble. Entonces, a la hora de legitimar el gobierno, vienen esa barrera que nosotros encontramos en el sistema electoral. Ojalá que en el futuro nosotros podamos superar esa barrera y que se puedan, esa figura que está como el referéndum, se pueda aplicar. Bien, en términos continentales hemos tenido 2 reveses, por así decirlo, de la ultraderecha o de la derecha. Vimos la derrota de Donald Trump, vimos el regreso al poder del Partido Socialista Boliviano al frente o liderado por Evo Morales. ¿Cómo entienden ustedes que, de manera breve, ¿no?, porque tenemos que despedir, que está manejando Luis Abinader su política internacional, don Mario? Bueno, lo que pasa es que en el caso de Luis Abinader llega en una coyuntura muy particular y creo que ha cedido demasiado a favor de una parte, en este caso a los Estados Unidos,
y ha restringido bastante la otra parte, que es las relaciones con China, y yo creo que podría equilibrarse mejor la forma en que se manejan las relaciones internacionales para que podamos obtener mejores beneficios tanto de uno como del otro. Nelson. Bueno, creo que la posición del gobierno es poco estratégica. En primer lugar, es una posición que está subordinada a los Estados Unidos y se ha visto en muchas cosas. Las declaraciones que dio el presidente sobre las inversiones chinas en el país, esas son declaraciones que aunque usted la vaya a hacer, no tiene un presidente que salir a decirla. En segundo lugar, mandar un diputado, un senador, a la toma de posesión, por ejemplo, de Bolivia. De Luis Arce en Bolivia. Eso es totalmente desacertado, porque usted puede manejar esas relaciones más estratégicas y un poco más discretas. República Dominicana en los últimos años ha sido un país que se ha abierto al mundo. Por ejemplo, tenemos exportaciones a más de 95 países. Muchísimos países tienen inversión en República Dominicana. China se ha mostrado dispuesta a invertir en República Dominicana. Por el otro lado, Estados Unidos es una potencia que está en declive y lo que anda buscando es mucho más beneficio en nuestros países. Entonces tú, como presidente, tú debes manejar eso. Pero que yo entiendo que el gobierno de Luis Abinader llegó con demasiado compromiso con el país del norte. Y esos compromisos se han visto obligados a cumplirlo. Bien. Y lamentablemente eso no le conviene al país. Bien, muchísimas gracias, don Mario Fernández, Nelson Reyes, por habernos acompañado en este programa de hoy, en esta Conexión X. Placer inmenso. Saben que esta plataforma siempre está abierta para ustedes, mientras también nos lo permitan a nosotros. Gracias a ustedes también por haber estado en sintonía. Recuerden pasar un fin de semana en calma, tranquilo y con prudencia. Estuvo con ustedes Luis Manuel Flores. Hasta la próxima. Café y Paz.